Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió San José del Palmar, Chocó. El sismo, con una profundidad de 96 kilómetros, se sintió en al menos 11 departamentos del país. El Servicio Geológico Colombiano lo clasificó como el evento de mayor magnitud en Colombia en la última década. Se han registrado más de una veintena de réplicas y se ha descartado la alerta de tsunami. Hasta el momento se registran 111 personas fallecidas y cientos de heridos. Las cifras se siguen actualizando a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate. La emergencia tiene focos críticos en varias regiones. En el epicentro del terremoto, en San José del Palmar, el alcalde del municipio, León Marín, informó que el municipio se encuentra incomunicado, sin fluido eléctrico y graves afectaciones en infraestructuras. Aproximadamente 7.000 habitantes donde los recursos son muy pocos. Incluso yo le puedo decir que en este momentico en el fondo de la unidad de gestión de riesgo tengo 32 millones de pesos. ¿Qué podríamos hacer nosotros con esto? No, prácticamente no tenemos con qué suplirlas en este momento de esta emergencia. En Chocó se reportan 12 fallecidos y 85 personas lesionadas. En Cali se reportan 15 personas fallecidas. El eje cafetero también está entre las zonas más afectadas. El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira colapsó y las víctimas ascienden a 39. A nivel nacional se reportan 1.575 viviendas averiadas, 61 edificios colapsados y 6 aeropuertos con afectaciones en sus instalaciones. El terremoto le plantea a De las Priella su primer gran reto de gobierno en un momento especialmente particular. Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día. Todavía no ha sido nombrado el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La entidad sigue a cargo de Javier Pava, quien viene del gobierno de Petro. El pasado 21 de julio se anunció a Santiago Tamayo como nuevo director, pero aún no ha asumido el cargo. Además, 3 subdirecciones misionales de la entidad siguen sin titulares plenos. Antes de viajar a Quibdó, el presidente de las Priella declaró el estado de desastre de carácter nacional. Bajo esta figura se pueden emitir circulares o resoluciones para la atención inmediata, como la contratación directa express. También se anunció la activación de grupos especializados de búsqueda y rescate urbano. Mientras tanto, los integrantes del gabinete se encuentran distribuidos entre las ciudades más afectadas. Para ayudar a las personas damnificadas por el terremoto, varias capitales del país han habilitado centros de acopio de elementos de primera necesidad, alimentos no perecederos, suministros de primeros auxilios y artículos de higiene personal. Si está pensando en donar económicamente, puede hacerlo al Banco de Alimentos de Bogotá o a la Cruz Roja a través de su página web. El uribismo sigue teniendo la sartén por el mango en el Congreso, mientras De las Priella mira desde la tribuna. El Centro Democrático lo evidenció de nuevo con la elección de Jorge Laverde como Contralor General. El nuevo encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos obtuvo 269 votos en el Congreso en pleno. Tan cantada estaba su victoria que antes de contar los votos ya lo estaban felicitando. Incluso representantes le mostraban el tarjetón marcado. El partido del expresidente Uribe fue decisivo para esa victoria ante un gobierno que perdió por W por no participar. Eran 10 en competencia, pero desde el inicio 2 figuraban como favoritos. El personero de Bogotá, Andrés Castro, y Jorge Laverde, quien fue secretario de la Comisión Sexta del Senado durante 3 periodos. Y ahí se comenzaron a decantar los guiños. Los liberales le dieron primero la bendición a Laverde por una cuestión de tradición. El nuevo contralor fue concejal de La Dorada, en Caldas, y diputado por ese mismo partido. Es de Simón Gaviria, hijo del presidente del partido, nos dijo un congresista liberal sobre la cercanía de Laverde con los liberales. Pero el apoyo clave era el del uribismo. Es la segunda bancada más grande del Congreso con 47 curules. Ayer, durante una misa en el homenaje al asesinado Miguel Uribe Turbay, el liberal Simón Gaviria quedó sentado en la misma banca con el presidente del Senado, el uribista Honorio Enríquez. La imagen terminó siendo la antesala de la Alianza por la Contraloría. Horas antes de la votación, el Centro Democrático y el Partido Liberal sumaron a los conservadores, la U y Cambio Radical en una carta pública de respaldo a Laverde. Los de Cambio eran los más escépticos y preferían a Castro, pero cuando vieron para dónde se inclinaban los números, también se subieron al bus ganador. En la carta no está Salvación Nacional, el partido que avaló a De las Priella. Por eso mismo, el gran ausente de esta elección fue el gobierno. La explicación que circula en el Congreso es sencilla. Después de perder la elección de la presidencia del Senado, el gobierno prefirió no arriesgarse a otra derrota. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se limitó a pedir que el contralor fuera escogido por los partidos de la coalición de gobierno y pidió que no hicieran alianzas con el pacto histórico.
No tiene ninguna justificación y sería inexplicable que algunos de estos partidos, en lugar de ponerse de acuerdo, pacten con un partido opositor y enemigo del gobierno, que es el pacto histórico. Eso sería injustificable e impresentable y no hay ninguna razón para que eso sea así. La prevención viene tras la primera derrota del gobierno ante el Congreso. El uribista Honorio Enríquez derrotó a la ficha de Las Priella, el guajiro Alfredo de Luque, con votos del pacto histórico. Y esta elección no fue ajena a esos rumores. El pacto también votó por la Verde y así lo hizo público en un comunicado. Sin embargo, el uribismo negó cualquier alianza y logró hacer una mayoría con los partidos tradicionales. El Centro Democrático volvió a inclinar la balanza y el Aspriella volvió a quedarse mirando. El sismo del 10 de agosto dejó en evidencia una desigualdad que estaba construida desde antes que temblara la tierra. Cruzamos los datos del censo del DANE, el Atlas de Riesgo de la UNGRD y el modelo global de riesgo de la GEM Foundation para revelar por qué este sismo pegó con tanta fuerza. De entrada, Colombia tiene un problema. 3 de cada 4 edificios fueron construidos antes de la norma sismo resistente vigente, que es la del 2010. E incluso cerca de un 45% de las viviendas se levantó antes de la norma de 1998. De los 9.8 millones de edificios que hay en Colombia, el 37% no tiene ningún refuerzo sismorresistente. Y si le sumamos las propiedades con baja sismorresistencia, estamos hablando de 7 de cada 10 edificios. Pero tener la norma tampoco garantiza el refuerzo. En municipios pequeños, la vigilancia depende de secretarías de planeación precarias y sin capacidad de control. Ese riesgo no está repartido por igual. Colombia ocupa el lugar 14 en la lista de los países más desiguales del mundo en sismorresistencia entre sus regiones. Su brecha entre la zona mejor construida y la peor alcanza los 37.8 puntos porcentuales. En países de la región como Chile, esa diferencia es de apenas 5.5 puntos. Y una de sus causas es el costo. Construir con norma cuesta entre un 10 y un 18% más. Por eso, el mercado expulsó a los más pobres a las zonas de mayor amenaza donde el suelo es más barato. Además, Colombia es un país que se construyó por pisos. Seguramente muchos conocen de una casa que era de 1 o 2 pisos y con el pasar de los años fue echando el tercero y el cuarto y el quinto. Por otro lado, el modelo financiero es engañoso. En pesos absolutos, Bogotá y Antioquia concentrarían las mayores pérdidas económicas porque albergan más población y por ende más edificios. Pero en proporción a lo que tiene, el Chocó, que fue el epicentro del terremoto, es el departamento que más porcentaje de su patrimonio pierde en cada desastre, 4 veces más que el promedio nacional. Es decir, el terremoto cayó en el peor lugar posible y la pobreza agrava todo. Cruzamos las cifras de pobreza multidimensional con las viviendas rurales de paredes vulnerables. La correlación, es decir, de qué tan de la mano van dos cosas, es de 0.74. En un caso práctico, en Sabaneta, un municipio con muy baja pobreza de Antioquia, apenas el 0.3% de las viviendas rurales tiene paredes precarias, pero en el otro extremo está Alto Baudó, en el Chocó. En esa zona de alta pobreza, la cifra es del 98%. El terremoto puede ser el mismo, pero en Colombia la posibilidad de resistirlo depende demasiado de dónde se vive y cuánto se tiene. Colombia cerró inicialmente la puerta a los rescatistas extranjeros para atender la emergencia del terremoto. Días después empezó a abrirla, pero solo para aliados del nuevo gobierno. Así fue el detrás de escena. La historia comenzó minutos después del sismo. En la unidad de gestión de riesgo, liderada en ese momento por Javier Pava, quien venía del gobierno Petro, se hacía la primera evaluación de daños. Pava concluyó que las alcaldías locales tenían la capacidad técnica para responder de manera autónoma gracias al despacho inmediato de 20 grupos de rescate nacionales. Por eso, el lunes por la noche, cuando los embajadores de varios países llamaron a ofrecer sus equipos de búsqueda, la Cancillería les dio las gracias, pero les dijo que el país tenía capacidad para responder por su cuenta. En su lugar, el gobierno envió una circular pidiendo asistencia humanitaria, comida, carpas, agua y hospitales de campaña. Hasta ahí, la historia parecía la de un país que confiaba en sus propias fuerzas, pero el tablero cambió el miércoles, cuando David Tamayo asumió la dirección de la unidad. Tamayo acusó a la administración saliente de haber bloqueado la ayuda y decidió abrir la frontera a rescatistas extranjeros. El problema fue que la puerta no se abrió para todos. Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida. Contrario a lo dicho por el canciller Bula, la realidad mostró otra cosa.
Unas 60 horas después del sismo, el gobierno anunció la llegada de equipos de rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, todos aliados políticos del nuevo presidente. La selectividad es clara. Por ejemplo, Colombia rechazó a México, que ofreció 5 brigadas altamente especializadas y certificadas por la ONU. En su lugar, le abrió la puerta a El Salvador, que no tiene ningún equipo certificado para estas tareas. Y ha sido el propio gobierno el que ha dicho que la certificación internacional era importante para aceptar estos equipos. Por fuera de los canales del gobierno también hay matices. La Brigada Mexicana de los Topos Aztecas logró llegar a Cali gracias a una gestión independiente del representante Duvalier Sánchez. Sin embargo, al no tener certificaciones de autonomía no pueden trabajar solos, deben coordinarse bajo el mando de los comandantes locales en el sector de Cañaveralejo. Por su parte, la ONU desplegó sus 16 equipos en el territorio para ayudar a organizar la emergencia, aunque el gobierno tampoco les pidió rescatistas, solo insumos médicos y de primera necesidad. Y mientras el gobierno decide qué equipos entran, las ayudas internacionales siguen llegando por otros frentes. Estados Unidos anunció 15 millones de dólares, Emiratos Árabes Unidos otros 10 millones y China también ofreció apoyo logístico. La reconstrucción apenas comienza y, como ocurrió en Armenia en 1999, Colombia podría necesitar durante años recursos y cooperación internacional. En una tragedia de esta magnitud, escoger aliados puede ser también escoger cuánto apoyo recibe el país.